Salvemos al ferrocarril de Alfaro. Introducción. Estrategia comunicacional para la rehabilitación del ferrocarril. El ritmo de vida que llevamos los ecuatorianos, que está matizada por la influencia masiva de los mecanismos automatizados, por el adelanto vertiginoso de la tecnología moderna, por la presencia de medios televisivos, del internet y de redes sociales, por los efectos casi siempre nocivos de la globalización consumista, y damos poca importancia a la socialización de las leyes o reglamentos y no damos seguimiento al mantenimiento de la infraestructura, se crean instituciones públicas y se eliminan instituciones públicas por falta de visión de país o con justificativos de que son improductivas o manejadas políticamente. Y en el caso de la empresa de ferrocarriles del Estado, se le llevó al borde de la quiebra e inoperancia, y lo más fácil fue eliminarla antes que habilitarla. Es decir, no sabemos cómo pasar de la letra de la ley y de la gestión sistémica a la práctica del derecho o del beneficio de tal o cual sector. Soy Manuel Pozo Zumárraga y voy a dar respuesta a estas interrogantes como procurador judicial de ferroviarios y autor de varias publicaciones y videos sobre este tema y de esta propuesta comunicacional. ¿Será que en general le estamos dando mayor importancia a los medios de comunicación moderna que al mismo mensaje, que a nuestras experiencias y conocimientos tradicionales? ¿Será que nuestros principios morales, valores y costumbres son manipulados por los mensajes subliminales y acríticos de varios medios de comunicación moderna que, más que informar y formar, distorsionan nuestros sentidos y nos llevan a tomar decisiones apresuradas? Sea cual fuera la respuesta, la falta de información oportuna y confiable ha producido en el ecuatoriano común, llámese afiliado, empleador, consumidor, sectores vulnerables de adultos mayores, ferroviarios o simplemente la sociedad civil, una imagen desfigurada de los objetivos del Estado y de las instituciones públicas y privadas que brindan servicios y prestaciones. Tal es el caso del ferrocarril, la obra más emblemática del presente siglo, sin la socialización, sin presupuesto suficiente y sin una estrategia comunicacional para la rehabilitación del ferrocarril. Es una vía fantasma. Y he propuesto al gobierno de Guillermo Lasso y por su intermedio a los ministros de Turismo y Transporte y Obras Públicas y a sus equipos técnicos de trabajo esta propuesta comunicacional. Lo cierto es que nuestras capacidades de creatividad y motivación en el servicio al usuario y al adulto mayor y al sector ferroviario con eficiencia solo han producido la idea de educar en forma aislada en el acceso a los derechos y obligaciones que brinda el Estado, produciendo en nuestra mente la idea del negativismo, a vivir de los subsidios y la consolidación de las crisis y la corrupción que parece casi imposible desterrarla. Dentro de este contexto, con el advenimiento del gobierno del encuentro de Guillermo Lasso, se están retomando acciones para la reconstrucción del ferrocarril y la explotación turística a cargo del Ministerio de Turismo y Transporte y Obras Públicas. Pero falta lo principal, un proyecto comunicacional que informe los avances, retrocesos y acciones de promoción a lo largo de la vía férrea. Primero, socializando y difundiendo la verdadera historia del ferrocarril, o la que más se acerca a la realidad, que es como sigue. La historia y la academia han efectuado algunas publicaciones de esta gran obra de Alfaro, pero la que más se acerca a la realidad histórica y cronológica es la siguiente. 1. Esta obra se inició en la ciudad de Quito, donde se reúne la séptima Asamblea Constituyente el 10 de enero de 1896. Se elige por unanimidad al doctor Gabriel García Moreno como presidente de la República. 2. García Moreno inicia con la majestuosa idea de unir la costa con la sierra y arranca con los trabajos de construcción del ferrocarril desde Yaguachi hasta Cibambe, que contaba con un inventario de 260 kilómetros de vía. El propósito del presidente era utilizar el ferrocarril en las planicies de la costa y la carretera en la zona montañosa andina en esa época. 3. El 31 de enero de 1873, el Banco Central del Ecuador concede el primer préstamo de 80,000 libras esterlinas para la construcción del ferrocarril al gobierno de García Moreno. 4. El 1 de mayo de 1874 se oficializó el tramo de la vía Yaguachi-Milagro.
5. 2 años más tarde, el presidente García Moreno fue asesinado. 6. Varios gobiernos le sucedieron antes de que se presente la Revolución Liberal el 5 de junio de 1895, donde toma posesión el general Eloy Alfaro Delgado, que desarrolla 91.5 kilómetros de vía férrea e incorpora 4 locomotoras, algunos coches para pasajeros, vagones de carga y jaulas de ganado. Eloy Alfaro, que tenía muchas expectativas con la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito, realizó diferentes contactos con diversas compañías americanas de construcción de ferrocarriles, mostrando interés en el proyecto el ingeniero Archer Harman. 7. El 14 de junio de 1827 se firman las escrituras del ferrocarril trasandino nacional Guayaquil-Quito. 8. El 20 de febrero de 1829, la compañía de Guayaquil and Quito Railway Company, recientemente estructurada, inició con los trabajos de reconstrucción de los tramos ya existentes en Chambo y floreció la población de Bucay. Llegaron al país más de 4.000 trabajadores nativos de Jamaica para sustituir a los trabajadores ecuatorianos, de los cuales murieron o huyeron a consecuencia de las enfermedades que surgieron y los diversos climas a los que se enfrentaron. Centenares de humildes trabajadores fueron enterrados en fosas comunes en un cementerio, alejado de los pueblos. 9. El 4 de agosto de 1902 se concluyen los trabajos de construcción Nariz del Diablo, obra que se ejecutó a costa de muchas vidas indígenas, mestizas y jamaiquinas, hasta la vida misma del hermano del presidente de la compañía, John Harman. Pese a todos estos sucesos, el ferrocarril llegó hasta Huigra, generando un gran cambio en la población por su movimiento tanto económico como cultural. El resto del camino se lo hacía a lomo de mula, con destino a Cuenca, Loja y otras ciudades. 10. El 13 de septiembre de 1902, el tren llegó a Laucí y el 24 de julio de 1905 se inauguró el servicio del ferrocarril Durán-Riobamba, ciudad que se perfilaba como un gran centro ferroviario y de comercio en esa época. El general Eloy Alfaro da la orden de arrancar con los trabajos de Quito, Ibarra, San Lorenzo. La construcción del ferrocarril siguió adelante y la unificación de los pueblos avanzaba en dirección a la ciudad de Ambato, llegando el ansiado tren a la Tacunga. 11. El 17 de junio de 1908, América Alfaro, hija del general Eloy Alfaro Delgado, coloca el clavo de oro en el último durmiente de la línea férrea como acto simbólico de la culminación de la gran obra del ferrocarril trasandino Guayaquil-Quito. El sueño de muchos ecuatorianos se realizaba paulatinamente. El general estuvo presente en la estación Chimbacash para presenciar la llegada de la locomotora y su convoy número 56, inaugurando oficialmente el servicio ferroviario a cargo de Archer Harman como constructor del ferrocarril más difícil del mundo. Con la creación de esta grandiosa obra se cambió la vida rural y urbana, incrementando la producción, así como determinando el crecimiento y libertad económica de zonas social y geográficamente marginadas. 12 años tardó la construcción de la obra, donde se gastaron aproximadamente 38 millones de sucres en 460 kilómetros de vía férrea entre Durán y Quito. Al transcurrir y culminar el gobierno del general Eloy Alfaro, los gobiernos siguientes descuidaron el ferrocarril. 12. El 15 de febrero de 1972 se da fin a la dictadura del doctor Velasco Ibarra y se proclama como dictador el general Guillermo Rodríguez Lara, en cuya administración los ferrocarriles ecuatorianos no merecieron atención. En ese gobierno se dispuso de muchos recursos económicos debido al boom del petróleo. Las nuevas dictaduras tampoco hicieron nada
por la modernización ni por el mantenimiento de los ferrocarriles ecuatorianos. Estado de deterioro de la vía. Se hicieron intentos de rehabilitación en los gobiernos del abogado Jaime Roldós, del doctor Osvaldo Hurtado y del ingeniero León Febres Cordero, pero ninguno de ellos mejoró el ferrocarril ecuatoriano. Abogaban por su chatarrización. En el gobierno del economista Rafael Correa Delgado se intentó poner en marcha la rehabilitación de la vía férrea en sus diversos tramos. La estación principal Chimbacash es mejorada y se buscó una dinámica para el ferrocarril ecuatoriano y su empresa. Se esperaba esta obra para junio del 2010 con su restauración total para que nuevamente el ferrocarril sea un atractivo turístico e histórico que fomente la cultura, la sociedad y la economía, y terminó con la denuncia en la Contraloría con un examen especial que determinó el abuso de dineros públicos en un monto cercano a los $500 millones. La rehabilitación de la estación principal de Chimbacash que se puso en marcha estaba dirigido a contener un programa arquitectónico que está definido por 3 áreas principales: la estación de pasajeros, las oficinas administrativas de la empresa Ferrocarriles del Estado y el área turística comercial, con áreas complementarias en cada caso que no son únicamente de la estación de Chimbacash, que estaba conformada por 7 edificios principales de 1 y 2 plantas, construidos en diferentes épocas. Además, cuenta con 4 edificaciones pequeñas complementarias. Todas estas atendían los diferentes requerimientos del ferrocarril. Todas las cubiertas tienen estructura de madera y se cubren con planchas y su acabado de zinc y de teja. Las paredes son de varios materiales: adobe, ladrillo, bahareque y madera. Los pisos de los andenes son terminados en hormigón. Los pisos interiores en baldosa de cemento decorada y con madera, encontrándose así varios servicios como el hall de información, la boletería, la sala de espera, servicios de internet, cabinas telefónicas, servicios generales, batería sanitaria, biblioteca, centro de consulta, tiendas, comercio, restaurante, administración de servicios de alojamiento, 13 suites para alojamiento, consultorio médico con acceso independiente, gerencia de operaciones, gerencia financiera y cafetería. El ferrocarril ecuatoriano tuvo varios trabajadores que gustosos ofrecieron sus servicios desde un periodo temporal impreciso que va desde la primera mitad del siglo XX hasta que se eliminó la empresa pública de ferrocarriles del Estado, en la administración de Lenín Moreno. En la actualidad son parte de esta empresa el Comité Auxiliar de Jubilados Ferroviarios, quienes laboraron en la empresa de ferrocarriles del Estado entre 1940 y 1980 y que hoy se le conoce como Hermandad de Jubilados Ferroviarios del Ecuador, que se encarga de otorgar a sus asociados una mortuoria y los trámites de los grupos que lograron pasar a la administración del IES para el cobro de sus pensiones, la jubilación patronal y la del IES. Cada población tiene un relato del tren y su importancia. En los largos años de funcionamiento del ferrocarril se produjo la formación de poblaciones enteras con una tradición ferroviaria transmitida de padres a hijos. Los ferroviarios jubilados, por ejemplo, de los cuales soy su procurador judicial, han sido beneficiados con varios recursos de protección constitucional. Recuerdan los diversos cargos los cuales desempeñaban y otros que se señalan en libros, folletos y videos que yo los difundía en cada estación de la vía desde San Lorenzo hasta Bucay. El trabajo de la empresa se organizaba por grandes departamentos: el ejecutivo, de operación, de ingeniería, de tráfico legal, tesorería, contabilidad y de compras y almacenes, siendo el departamento de operaciones el más grande, dado el número de empleados como de funciones. Este departamento se encargaba de todo el movimiento referente al tráfico ferroviario, el cual se dividía a su vez en departamentos más pequeños y estos en sus respectivas secciones.
El conductor era el responsable del tren en su conjunto y el maquinista del funcionamiento de la locomotora. El fogonero era el auxiliar del maquinista que se encargaba de asistir al maquinista en todo lo que requería, además de mantener limpios los calderos, encender el fuego para levantar la presión de vapor requerida por la locomotora, manteniendo el fuego encendido durante todo el recorrido de duración del viaje. El trabajo más peligroso era del brequero, que se hacía cargo de 3 a 4 vagones para controlar la velocidad cuando se bajaba en pendiente. Estos trabajadores controlaban los frenos del tren con una pala y una cadena. Otro departamento era el de transporte de vía. Los miembros de este departamento se encargaban de mantener en perfecto estado la línea férrea para que el ferrocarril pudiera desplazarse sin ningún problema ni interrupciones hasta su lugar de llegada. Este trabajo implica una adecuada coordinación con las cuadrillas de peones que recorrían las vías reparándolas. Además, el jefe de estación, el llamado, el cual convocaba en las terminales, se comunicaba de boca a boca entre el personal y con llamadas telefónicas hacia la otra terminal. El telegrafista se comunicaba mediante el sistema de telégrafo con las demás estaciones, haciendo saber la ruta que seguía el tren con los respectivos cruces y paradas, para así evitar accidentes en las líneas férreas, porque solo existía una sola vía. Los oficinistas encargados del servicio al público, como la venta de boletos, carga o equipajes, control del personal de las estaciones con las entradas y salidas, manteniendo un registro, imprenta y almacén donde trabajaban diversos empleados que se encargaban de la impresión de boletos, facturas, todo lo que requería la empresa de ferrocarriles en las diversas estaciones. Otros, como el bodeguero, embarcador, que recibía los productos en la sierra para enviar a la costa, como papas, maíz, habas, morochos, harinas de diversas clases, y viceversa, recibiendo los productos de la costa para repartir a la sierra, según los diversos pedidos de los comisariatos de esa época. En la actualidad, la Hermandad de Jubilados Ferroviarios del Ecuador tiene varias sedes semi-abandonadas y nada funcionales a lo largo de toda la vía férrea. Está conformada por 10 comités en total, que son los siguientes: Guayaquil, Durán, Bucay, Chunche, Azogues, Cuenca, Riobamba, Ambato, Quito e Ibar. Algunos de estos comités, motivados por mi persona, intentan asociarse nuevamente para que el tren no quede solo en memorias del pasado, sino para que se vuelva nuevamente parte fundamental del país como un atractivo turístico con su valor histórico, que no debe quedar únicamente en el discurso de los gobernantes y en la nostalgia, sino reactivarse explotando nuevamente el servicio de unión e integración entre los pueblos. Conclusión y propuesta. En definitiva, con las audiencias solicitadas al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, a los 2 ministros de Turismo y de Transporte y Obras Públicas y a su equipo de técnicos, la propuesta de este video, de ser aceptada, comprenderá contenidos resumidos como este video a difundirse en los medios de comunicación radial y televisiva al alcance del gobierno y del contratado, a través de spots que publiquen este gran proyecto de rehabilitación o reconstrucción de la vía férrea, con todos los componentes del turismo y emprendimientos en cada estación. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, muchas gracias.